Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra. Tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando gratitud, adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Oh, nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo hacer sin ti, Jesús. Nada puedo hacer sin ti. Oh, nada puedo hacer sin ti. Oh, que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Oh, manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme
Muy buenos días. Buenos días. Es un placer para nosotros estar aquí en esta mañana, compartiendo ese amor, ese afecto, ese cariño que nos une con todos ustedes. La verdad que en el Señor se establecen relaciones profundas sin importar la distancia, sin importar a ninguna condición que pueda dividirnos. Y nosotros, como convertidos a Cristo, la Iglesia de Convertidos a Cristo, tenemos un afecto especial por ustedes. Aquí hay unas personas que son familiares nuestros y otros son amigos y relacionados, y los demás son hermanos en Cristo. Así que razones tenemos para estar unidos, y nos da mucho gozo pues poder tomar de la palabra de Dios y venir y compartirla con esta iglesia. Y quisiera invitarles al Evangelio de Lucas, capítulo 7, Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículo 36. Lucas capítulo número 7, verso 36 a 50, es la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Quisiera invitarles a ponerse de pie, por favor, y quisiera asegurarme de que todo ojo en esta mañana esté posado sobre las Escrituras. Si alguien no tiene Biblia, por favor, alguien que se coloque a su lado, que pueda compartir la lectura de las Escrituras. Dice así Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo de sí: si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
oramos. Bendito Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta mañana, Señor, aquí en tu templo, en tu casa de adoración, Señor, tú nos has convocado. Tú has motivado los corazones que están aquí. Nos ha traído, Señor, nos ha dirigido a una porción de tu palabra que hemos leído. Ahora, Señor, tú nos vas a enseñar los principios, las enseñanzas que tú quieres que asimilemos aquí. Ahora, Señor, tú vas a conducir a nuestro corazón esa palabra y la vas a sembrar como una semilla donde ella va a nacer, va a crecer y va a fructificar. Oh Señor, haz tu obra con tu palabra en cada corazón que está aquí en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento, mis hermanos. Estamos delante de una porción en la cual nuestro Señor Jesucristo sostiene una conversación con otra persona. Y esa conversación giró en base a una tercera persona. Así que en esta porción se muestran, y yo le voy a presentar a dos personas. Porque estas dos personas tienen mucho que enseñarnos a nosotros en esta mañana. El diálogo del Señor Jesucristo con estas dos personas que tenían la misma condición, pero tenían diferentes actitudes. Y por eso al final de la conversación hubo diferentes resultados. Y por esa razón este mensaje se llama Dos pecadores, dos actitudes y dos resultados. De modo que cada uno de nosotros aquí presente hemos de estar pendiente y atento a lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta porción. Vamos a estudiarla versículo a versículo para que podamos nosotros sacar la máxima enseñanza de esa porción. Y vamos a comenzar en el versículo 36 y viendo a estos dos pecadores. Y le voy a presentar el primero de ellos. La porción comienza mostrándonos a un hombre que dice, uno de los fariseos. El primero de ellos era un fariseo. Y más adelante vamos a ver que su nombre era Simón, porque el Señor mismo lo llama por su nombre. Y dice la porción en el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Como vemos aquí, Simón era un religioso de una secta que existía en la época del Señor en la tierra, llamada los fariseos. Habían varios partidos en la Palestina. Estaban los fariseos por un lado, estaban por el otro lado los seduceos, estaban por otro lado los cananistas, y habían varias agrupaciones políticas y religiosas. Pero este señor Simón era fariseo, pertenecía a la clase alta de la sociedad. Él invitó a Jesús a compartir un almuerzo en su casa. Y Jesús aceptaba
compartir con toda persona. El Señor no tenía acepción de persona. Todo el que deseara reunirse con Él, sin importar clase social, color de la piel, tipo de cabello, nacionalidad, el Señor no les rechazaba. El Señor sencillamente compartía su amor y su mensaje con esa persona. Entonces, en esa época, en la Palestina, la mayoría de las casas de las personas, pudientes, estaban construidas alrededor de un patio, que lo conocemos nosotros como patio español. Los españoles construyeron muchas casas así aquí, en esta isla. Es una edificación en forma de cuadrado y tiene acceso a un patio interior, porque en ese entonces se invitaban a los rabinos a exponer, a hacer exposiciones de cualquier tipo, y se permitía a las personas tener acceso al patio para escuchar estas exposiciones. Bueno, ese es nuestro primer personaje. ¿Quién es nuestro primer personaje en el día de hoy? Simón el fariseo. El texto ahora nos va a presentar nuestro segundo personaje. Dice el versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, de modo que aquí el texto tampoco da el nombre por el momento de la mujer. Era una mujer. El texto da una característica. Dice que era pecadora. ¿Qué quiere decir el texto con esa frase? Que era una mujer que practicaba o había practicado la prostitución. A lo largo de las escrituras, en los evangelios, vemos en varios casos que a mujeres que practicaban la prostitución, la Biblia le llamó rameras y le llamó pecadoras. De modo que aquí se indica claramente cuál era la vida de esta mujer. Esas mujeres eran rechazadas por la sociedad, principalmente y en especial por los círculos religiosos. Había actividades sociales donde no se le permitía su entrada, no eran recibidas. Ahora bien, ya conocemos nuestros dos personajes. Simón el fariseo y una mujer prostituta o ramera. Llámela como quiera. Ahora bien, el texto solamente resalta el pecado de uno de los dos personajes. De uno de los dos personajes. Pero quiero que sepan, hermanos y amigos aquí, que todos somos pecadores. La Biblia muestra el pecado de esta mujer. La Biblia resalta el pecado de esta mujer. Pero sin embargo, la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay persona en este mundo que no haya cometido un pecado. Porque Dios lo dice. Y Dios no puede mentir. Y me encantó la canción que cantamos al principio. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo dice, yo lo hago. Bueno, en Romanos 5:12 dice aquí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre?
Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la palabra hombres aquí es genérica. Engloba varones y hembras. De modo que Dios quiere que en esta mañana esta porción nos deje bien claro que todos somos pecadores, y por esa razón Dios nos muestra que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, un corazón inclinado a la maldad, y nos ha dejado en las Escrituras 3 listas de pecados, 3 textos que contienen una lista de pecados para que cada uno de nosotros, si no nos encontramos en una lista, nos encontremos en la otra. Porque somos muy dados a decir que mis pecados son muy sencillos, que mis pecados son simples, que mis pecados son blancos. Yo no sabía que había colores de pecado. Pero a las personas nos gusta, ¿sabe qué? Minimizar mi pecado. Queremos siempre justificar mi pecado. Y en Romanos capítulo 1 y versículo 28, Romanos capítulo 1 versículo 28, aquí Dios dejó la lista más extensa de pecados que un ser humano puede cometer, para que alguno de esa flecha nos choque, nos pegue. Alguna de esas nos va a pegar. Alguna de esas culebras o serpientes que se llama pecado nos va a morder. Y dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. De modo que yo quiero preguntarte, a cada uno de los que estamos aquí, ¿hay algún pecado de eso que te alcanzó? ¿Hay algún pecado que te identificó con él? ¿Te identificaste con algún pecado de esos que están señalados ahí? ¿O tengo que leer otra porción? Porque en realidad todos nosotros, si nos ponemos a hacer memoria, déjeme decirle que desde que yo tengo memoria, si yo me dedico a escribir todos los pecados que he cometido, necesito varios cuadernos. Porque Dios no se equivoca. Estamos pecando constantemente. Estamos desobedeciendo a Dios. Estamos violando la ley de Dios. Estamos haciendo rebeldías contra Dios. Estamos haciendo desobediencia contra Dios constantemente. Y eso la Biblia lo llama pecado. Y el pecado es la causa de la condenación del alma en el infierno. Por eso Dios dijo que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte.
la muerte física y espiritual. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De modo que toda persona de este mundo, por causa del pecado, está en muerte espiritual. Hasta que viene a vida en Cristo Jesús. De modo que el pecado y la condenación de todos los hombres fue la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz en este mundo. Primera Timoteo 1:15. Primera Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa fue la razón por la que vino Cristo, a morir, a salvar, a buscar a los pecadores. No fue para que tengamos una Semana Santa de vacaciones, cerradas las escuelas, cerrados los trabajos de fin de semana largo. Él vino a rescatar a cada persona de este mundo que ha pecado y está condenado al infierno, y esa persona quiere la salvación de Dios, el perdón de Dios. Bueno, pues mire, ya que nosotros hemos visto nuestros dos personajes en esta mañana, Simón el fariseo, que también era pecador, pero la Biblia no dice su pecado, y vimos el segundo personaje, la mujer ramera. Pero también hemos visto el pecado mío y el pecado suyo. Esa lista de 20 y pico de pecados me hirió. Y no leí otras porciones que tienen otros pecados. De modo que ahora lo que queremos ver en los versículos 37 en adelante es dos actitudes. Aquí está el Señor sentado en una mesa. Fue invitado a una cena. Y allí hay personas invitadas además. Y está el Señor allí frente a la persona que lo invitó, Simón, el fariseo. Y está ahora una mujer ramera. Vamos a ver qué sucedió ahora con esos dos personajes. Ellos son pecadores ambos y nosotros también. Pero vamos a ver qué actitud tuvo cada uno de esos dos personajes frente a su pecado cuando estaba frente a Jesús. Y hoy en esta mañana usted va a estar frente a Jesús, porque yo le estoy presentando a Jesús, el Salvador. Y usted tiene que tomar una decisión con su pecado frente a Jesús. ¿Y qué pasó ahora? Dos actitudes. Ella sentía la necesidad del perdón. Mire el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer reconocía que era pecadora. Esta mujer se sentía impura. Esta mujer se sentía perdida, se sentía condenada. La culpa de su pecado era lo único que hacía a esta mujer entrar a casa de un fariseo.
ella no podía soportar su culpa. Ella tenía una desesperada necesidad. Ella anhelaba ser perdonada y limpiada del pecado. Ella fue presa de un profundo sentido de perdición y de desesperanza. Pero ¿saben qué? El texto dice, al saber ella que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, ella fue. De modo que esta mujer había escuchado que Jesús hablaba del amor y de la gracia y de la misericordia. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, el primer mensaje del Señor, cuando inició su ministerio, está en Marcos 1:14. Las primeras palabras del Señor, cuando Él salió a iniciar su ministerio, y dice Marcos 1:14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el primer mensaje del Señor Jesucristo. Y esta mujer había escuchado sobre la predicación de Jesús y la invitación al arrepentimiento y a prepararse para el reino de Dios. Y ese mensaje la inquietó. Así que al saber que Jesús estaba allí en ese lugar, sintió que había esperanza para ella. Ella sintió esperanza y su esperanza se convirtió en fe. Y aquí estamos en esta mañana, todos y cada uno reconociendo que somos pecadores y sabiendo que Jesús vino a salvarnos. Y Dios quiere que tomemos la actitud correcta frente a ese pecado. Frente a ese pecado que hemos cometido. En plural. Entonces esta mujer, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, vino. Y antes de que alguien pudiera detenerla, se apresuró a llegar hasta Jesús. Y se detuvo detrás de él. Y en completa humildad, ella se rindió al Señor. Parada allí, compungida, cayó a los pies de Jesús con tanto quebrantamiento de corazón que sus ojos vertían abundantes lágrimas, dice el texto. Entonces desató su cabello y secó los pies de Jesús, que lo había mojado de lágrimas, y dice, y besó sus pies y derramó un ungüento sobre los pies de Jesús. Ella estaba desesperada por perdón. Ella ignoró a las personas presentes. Ella se concentró en su confesión de pecado al Señor. Ella estaba rindiendo su corazón allí. Esa mujer estaba rindiendo su vida al Señor, rogándole su perdón. Ella estaba tan quebrantada que no podía hablar. Ella no habló. Ni una palabra habló esta mujer. Pero Jesús conocía su corazón, que es lo importante. Y las palabras no fueron necesarias. Porque Dios lo que ve es la actitud de tu corazón. El quebrantamiento de tu corazón por haber pecado. Dios lo que ve es el dolor de tu corazón por haber ofendido a un Dios santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Y aquí esta mujer, reconociéndose pecadora y estando allí al lado del Mesías, del Hijo de Dios, del Redentor de la humanidad, se sintió indigna. Rindió su vida al Señor en adoración.
Pero veamos el versículo que sigue ahora, el 39. La actitud del fariseo. Dice el versículo 39, cuando vio esto, el fariseo que le había invitado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este hombre, Simón el fariseo, se consideraba mejor que los demás. Este hombre se consideraba de manera especial superior a esta mujer. Por tanto, no permitiría que ella lo tocara, no permitiría acercarse a ella, la ignoraría, la alejaría lo más que pudiera. Y él esperaba que Jesús actuara de esa manera. Él esperaba que Jesús la juzgara de esa manera. Esta es una pecadora que se mantenga lejos de mí. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores, fue. Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Lo dice en Lucas 10:19, cuando el 19:10, cuando el Señor encontró a Zaqueo. Y le dijo, Zaqueo, baja de ahí. Tú subiste a ese árbol porque desea verme. Porque te sientes pecador y sientes que necesitas mi perdón. Baja de ahí, que voy para tu casa. Y allí dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta casa, dijo Jesús, hay personas, hijos de Abraham, que están perdidos. Pero yo estoy aquí para salvarlos. Y si aquí hay personas en este momento que necesitan salvación, aquí está Jesús para salvarte. De modo que este hombre, el fariseo, se creía lo suficientemente bueno en su religión, en sus rituales, en sus ceremoniales, que él entendía que no tenía ningún pecado para que le perdonen. Él se creía suficiente bueno en su conducta. Entendía que era un hombre de buen comportamiento. Una persona muy moral, decente. Creía que no había hecho nada malo nunca que necesitara el perdón. Y así hay muchas personas que minimiza su pecado. Pero déjeme decirle que para Dios no hay categoría de pecados. El pecado más sencillo te condena. Y el pecado que condena al hombre es rechazar a Jesús. El pecado imperdonable es rechazar la convicción del Espíritu Santo que te dice, eres pecador. Y Jesús vino a salvarte. Porque cuando creemos en Jesús, todos los pecados quedan perdonados. Entonces, ahora la porción termina mostrándonos dos resultados. Dos resultados. Dos pecadores. Ya vimos dos actitudes. Y el texto termina mostrándonos dos resultados. Primer resultado. En el versículo 40, el Señor le hace una pregunta a Simón. Dice el versículo 40. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Subraye la palabra maestro ahí en su texto. Subráyela, si usted tiene un lapicero, subráyela. Di maestro. Y el Señor le dijo, versículo 41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Entonces ahora el Señor
quiere llevar al fariseo, a Simón, a que él ahora se vea a sí mismo como en la actitud que él está tomando frente a su pecado. El Señor quiere que él vea lo que está haciendo con su pecado. El Señor le hace una pregunta reflexiva. Pero esa pregunta fue para llamar su atención. Y el Señor quiere llamar la atención de todos nosotros con esa pregunta. ¿Cuál ama más a Dios? ¿Quién ama más a Dios? ¿Aquel a quien Dios le perdonó un pecadito, como él cree que tiene? ¿O aquel a quien Dios le perdonó un saco de pecados? De modo que Jesús le hace saber a este Simón que él es más que un maestro. ¿Cómo fue que Simón dijo al Señor? Di maestro. Mira, maestrico viejo, di. El Señor aquí ahora le hace ver que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado. Simón nunca habló. Simón pensó dentro de sí. Él pensó dentro de sí. Si fuera profeta, supiera quién es que lo toca. Pero el Señor conoce los corazones. Conoce nuestras palabras sin que las pronunciemos. Conoce nuestras actitudes. No hay nada oculto a los ojos del Señor. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros pudiéramos tratar de esconder el pecado de los hombres, pero nunca lo podremos esconder de Dios. Nosotros nos escondemos de los hombres para cometer los pecados, pero nunca nos podremos esconder de Dios. De modo que ahora el Señor, en el versículo siguiente, 44, Él pronuncia palabra de perdón para la mujer. Mire aquí, como el Señor reprochó a Simón y perdonó a la mujer. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, repítalo conmigo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ella reconocía que tenía muchos pecados. Por tanto entendía que necesitaba mucho perdón. Por tanto manifestó mucho amor al Señor. Y así hemos de sentirnos cuando hemos recibido el perdón de Dios. Si usted hacer memoria, haga memoria desde que usted recuerda, desde su niñez, los pecados cometidos, hasta que un día usted llega a Cristo Jesús y le entrega ese tanque, ese saco, o no sé, en el recipiente que usted quiere echarlo. Yo le entregué esa mascota, Señor, aquí está. Y el Señor te dice, tus pecados te son perdonados.
tú sientes una gratitud, un amor, un agradecimiento a Dios que va a querer vivir para glorificarle con tu vida para siempre. Entonces, esta mujer tenía esa necesidad. Ella demostró que todo pecador tiene que venir con una actitud de arrepentimiento, sintiendo la necesidad del perdón a Dios. Ella vino con un espíritu contrito y humillado. Y todos nosotros tenemos algo que aprender de ella. Mire cómo fue que el Señor le dijo a Simón: Simón, ¿ves esta mujer? Simón, ¿ves esta mujer? Ella tiene mucho que enseñarte. Aprendamos de esa mujer en esta mañana. En el versículo 50, Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Por qué el Señor demandó de Simón esas cosas? Llegué aquí y tú no me diste agua para lavar mis pies. Era una costumbre. Las personas usaban sandalias, chancletas, en calles polvorosas. Cuando se llegaba a una casa, se le sacaba una ponchera de agua o un lebrillo, o como usted quiera llamarle, en buen dominicano, le lavaban los pies. Y el Señor dijo: tú no sacaste agua para mí, pero esta mujer me lavó los pies con sus lágrimas. En esa época se acostumbraba a darse un beso de afecto entre amigos, de lado y lado. Todavía los judíos se saludan así. Un beso amistoso, de afecto. Tú no me diste besos, mas esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, que era otra costumbre. Cuando llegaba un visitante a su casa, se le echaba aceite en el cuello y en la cabeza para refrescarle de la insolación. Porque la Palestina es un país caluroso. Pero Jesús dijo: mas esta mujer ha ungido mis pies con perfume. Ella me amó. ¿Amas tú al Señor, hermano en Cristo que está aquí? ¿Amas tú al Señor? Y se lo demuestra con una vida de santidad. Se lo demuestra con una vida apartado del pecado. Se lo demuestra con un compromiso de servirle en su obra. Se lo demuestra con un compromiso de tú congregarte fielmente en su iglesia. Se lo demuestra obedeciendo su palabra. Se lo demuestra rindiendo tu corazón en adoración a Él. Viviendo cada día para agradarle y para glorificarle. Entonces, queremos concluir haciendo una aplicación personal. Este hombre, el fariseo, vio a Jesús como un ¿qué? Como un maestro. Y ella lo vio como el Señor, el Salvador, el único que puede perdonar pecado, el único que puede otorgar salvación eterna. Este hombre vio a Jesús como un maestro, pero ella lo vio como el redentor espiritual. Ella se acercó a Jesús con sentido de indignidad. Yo no soy digna de estar en la presencia. Ella vino a Jesús por delante o por detrás. Por detrás. Ella se sentía indigna de presentarse de frente al Señor y vino por detrás. Pero este Simón, pero este maestrico, si supiera que esa mujer, ¿usted ve la diferencia de actitud en el corazón? Entonces, esta mujer tiene mucho que enseñarnos, hermanos y amigos que están aquí. De modo que no caigamos en esta misma condición de este fariseo de minimizar el pecado.
Él minimizó su pecado. No minimicemos el pecado. Porque si usted minimiza su pecado, usted ve que usted tiene un pecadito así, que en cualquier momento, es más, Dios no me va a condenar por eso. No, Dios es amor. Por ese pecadito que yo tengo, Dios no me va a condenar. Dios es amor. Pero Dios es justicia. Dios ha establecido que la paga del pecado es la condenación en el infierno. Y la única forma de salir de allí es siendo lavado por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. No hay otra manera. Por su propio medio, usted no puede pagar la culpa de su pecado. Por eso vino Cristo a entregar su vida en rescate por nosotros. Así que tengo dos aplicaciones para concluir. Quiero invitar a todos a que inclinemos nuestro rostro, a que le demos una oración a Dios. Y quiero hablarte a ti primero, hermano en Cristo. A ti que te has convertido a Jesucristo, no importa los años que tenga en la fe, quiero hablarte a ti. Y preguntarte si has estado minimizando tu pecado, si has estado coqueteando con el pecado, si has estado justificándote del pecado. Necesitas arrepentirte. Necesitas humillar tu corazón delante de Dios. Necesitas el perdón de Dios. Si has estado faltando a tu consagración cristiana, si eres un creyente tibio, si eres un creyente que no está sirviendo al Señor como el Señor te demanda, con entrega, con sacrificio, con consagración, con dedicación, con todo tu ser, tienes que arrepentirte del pecado. Y hoy es un día bueno. Hoy es un día apropiado. Hoy es el día del perdón. Hoy que el Señor te hace ver tu pecado, es el día que Él quiere perdonarlo. Eleva tu oración a Dios. Reconcíliate con Dios. Consagra tu vida a Dios. Reintégrate al servicio, a la adoración genuina. Vuelve a Dios de corazón. Vuelve al primer amor. El amor de la pasión. El amor del compromiso. Y quiero hablarte a ti ahora, amigo. Amigo que no te has convertido a Cristo. Si en esta mañana tú has entendido que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y que el pecado nos mató espiritualmente. Porque nos condena al infierno. Es asunto de tiempo. Es asunto que salgamos de esta vida física, de este mundo. Nuestra alma va para el infierno. Pero Dios en su gracia obró un plan de redención. Y mandó a Jesucristo a morir en la cruz para pagar la culpa, la deuda de tu pecado. Solo tienes que aceptarla, solo tienes que recibirla. Solo tienes que abrir tu corazón y recibir ese regalo. Solo tienes que elevar una oración a Dios en la que tú le dices: Señor, reconozco mi pecado. Reconozco que estoy perdido en el infierno.
pero tú obraste amor y misericordia a mi favor. Cristo murió en la cruz para saldar mi pecado. Acepto ese perdón. En su nombre, acepto que Él pague mi deuda. Le entrego mi carga para que Él se haga cargo de ellos y lo clave en la cruz. Sálvame, Señor, en el nombre de Cristo. Transfórmame, cambia mi vida. Hazme un siervo tuyo que te honre y te glorifique con mi vida. Dios está esperando tu oración. Muestra cuál es tu actitud ahora. Porque ahora de ahí depende el resultado de tu haber venido a la iglesia, de tu haber escuchado este mensaje, de Dios haberte hablado a tu corazón. Porque Dios, cuando habla, espera respuesta. Todos están orando y con la cabeza baja. Porque este es el momento de reconciliarnos con Dios. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer con su pecado. Así que hable con Dios ahora. Él es todo oído para ti. Quiero concluir dando gracias a Dios. Si Él en su misericordia atrajo hacia Jesucristo a alguna persona en esta mañana. Si usted entregó su vida a Cristo hoy, si usted respondió este mensaje, este llamado de Dios a salvación, si usted oró a Dios reconociendo su pecado y su condenación, pero pidiendo perdón a Dios en el nombre de Cristo y aceptando la obra de la cruz a tu favor. Si tú oraste así, yo quiero dar gracias a Dios por ti. Quiero orar a Dios por ti ahora para concluir. Pero quiero pedirte que levante tu mano para orar por ti. Déjame ver tu mano si oraste pidiendo salvación, pidiendo perdón. Si Dios obró en tu corazón en esta mañana, déjame ver tu mano, que quiero dar gracias a Dios por ti. Alguien así, a quien Dios le está hablando. Dios dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios quiere un corazón blando, sensible a su palabra, para Él obrar y hacer su obra allí. Señor, gracias, porque tu palabra es una semilla espiritual. Ella es la semilla espiritual. Y tú la mandas a los corazones a través de los regadores, a través de los predicadores. Pero eres tú quien la hace germinar, crecer y fructificar. Y tu palabra, Señor, en esta mañana ha caído en los corazones. Te clamamos, Padre. Te rogamos que tú no permitas que Satanás la retire de su corazón. No permita que los afanes de este mundo la ahoguen. No permita que nada le haga nacer y crecer y fructificar. En tu tiempo y en tu voluntad,
haz la obra en cada corazón de cada persona que está aquí en esta mañana, que ha escuchado tu mensaje, para edificación de su vida espiritual y para salvación de su alma, según sea el caso. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.